Hola, soy Pedro Torres, artista visual, y estamos en Casa SEAT en el programa de Look Barcelona 2020 con la exposición House of the Sun, y nos encontramos ahora mismo en la planta 0, en la entrada de la casa, y el proyecto House of the Sun ocupa las 3 plantas, la planta primera, la planta 0 y el auditorio, el espacio -1. Nos encontramos en la planta 0, en la entrada de la Casa SEAT, y aquí encontramos la primera parte del proyecto, que es una instalación que yo la concibo más bien como una especie de casa, la casa del tiempo, dentro de esta Casa del Sol. Es una instalación con varios objetos, y mi idea es que se cree una narrativa. Entonces, a partir de estos objetos, lo que vamos viendo es cómo hay diferentes puntos de conexión con esa idea de sol y diferentes entradas al concepto del proyecto. Vemos de entrada una configuración bastante amarilla con algunos elementos como sobre todo la cortina. Esa cortina para mí es muy importante porque es como un elemento cotidiano, es un elemento casero que hace una relación directa con el sol, ¿no? Es una interfaz que filtra la luz solar en nuestras casas y provoca una relación directa del interior con el exterior. Otro elemento que encontramos es el fósil. Para mí el fósil es una configuración temporal, es un objeto que está en la naturaleza y cuando lo encontramos lo actualizamos de manera que esos tiempos del pasado se encuentran, ¿no? Nos encontramos con estos tiempos en el presente, nos da pista hacia el futuro. Al lado del fósil tenemos una planta que también es un elemento que podemos encontrar en las casas, y a las plantas para mí tienen una inteligencia vegetal que está mucho más en equilibrio con su entorno. Entonces para mí es hacer una contraposición entre lo humano y lo vegetal. Por otro lado, es una planta que su nombre popular es de espada de San Jorge, entonces también me lleva a través de la mitología, de la historia y del cuento popular a pensar en el sol también, en este dragón, y la forma que tiene también es una forma sinuosa que recuerda a las prominencias solares. Por otro lado, tenemos una pequeña instalación que es un proyector de diapositivas con unos filtros fotográficos y unas bolas de madera. Esto crea como un pequeño sistema solar, esa idea de traer esa dimensión cosmológica dentro de la instalación. También pensar cómo, ¿no?, este sol que está ahí fuera de repente entra y justamente queda reflejado o termina en la cortina, ¿no? Por otro lado, hay otros elementos que se encuentran en la instalación, escondidos o detrás de la cortina, como por ejemplo 2 pequeñas pelotitas de obsidiana, que es una especie de piedra natural, que es un vidrio natural, y entre otros usos la obsidiana en pueblos, por ejemplo, mexicanos, se utilizaba con una pequeña lámina de obsidiana, se podría mirar directamente al sol, ¿no? Es como una especie de filtro natural con el que puedas tener un contacto visual con el sol. House of the Sun sigue en el espacio -1, aquí en Casa SEAT. Aquí encontraremos 5 vídeos y 2 instalaciones con las cortinas que también estaban en la planta 0. Con las cortinas tenemos también estos pequeños sistemas solares con un proyector antiguo de diapositiva y algunos filtros fotográficos delante. Veréis que generan, ¿no?, una especie de luces que atraviesan la cortina y terminan en las paredes, generan unos efectos ópticos y lumínicos. Uno de los vídeos que podemos ver es un vídeo basado en 2 vídeos de la NASA sobre el calentamiento global. Entonces parto de vídeos donde podemos ver el mapa mundi transformado a colores. Entonces vemos cómo desde 1884 hasta hace pocos años estos colores van creciendo y van de un azul muy clarito a un amarillo, naranja y rojo muy intenso. Yo transformo estos vídeos en algo muy estético, muy visual, casi decorativo, y para mí es reflexionar un poco lo que estamos haciendo o cómo reaccionamos a los datos, en este caso vinculados al calentamiento global, ¿no? Tenemos todos los datos, sabemos qué está pasando, pero creo que no estamos terminando de reaccionar con respecto a esta información. Entonces, al transformar estos gráficos y estos mapas en algo tan estético visual, quiero como reflexionar y poner el foco en esta actitud que tenemos, que es quizás muy televisada, muy pasada por la pantalla. Otro de los vídeos que encontramos aquí es una fusión de varias imágenes que están relacionadas con el Sol, de corona solar, de eclipses, de protuberancias y prominencias solares, imágenes que son imágenes antiguas, y lo que voy haciendo es justamente fundir entre ellas, generando como una pequeña narración visual.
Este vídeo en concreto lo que nos permite reflexionar es sobre cómo evoluciona la ciencia, el conocimiento que tenemos de la ciencia a través de la imagen, ¿no? Entonces me posiciono en el pasado de la ciencia, en el pasado de las imágenes, para ver en el punto en que estamos ahora, ¿no? Entonces esa poca definición, estas ilustraciones que nos pueden remitir hasta 300 o 400 años atrás, con las primeras ilustraciones de las prominencias solares, van llegando a la actualidad y podemos ver como imágenes muy bien definidas de la actividad solar. En el otro vídeo, a la izquierda, lo que tenemos justamente es un vídeo de la NASA de un ciclo solar completo. El ciclo solar son de 10 a 11 años más o menos, y lo que la NASA hizo recientemente ha sido sacar un time-lapse, que es una técnica de imagen en movimiento, de imagen fija en movimiento, comprimiendo el tiempo de la actividad solar de 10 años. Entonces, en una hora de vídeo podemos ver estos 10-11 años de la actividad. Entonces vemos cómo el Sol, directamente el Sol, tiene su propia actividad con estas prominencias, con las manchas, con su actividad que a partir del momento en que hay una baja intensidad va subiendo hasta los 4 o 5 años y empieza a volver a bajar. Sobre esta imagen del time-lapse del Sol, lo que hago es colocar dos símbolos astrológicos, que no astronómicos, por encima. Uno es el símbolo del Sol y el otro es el símbolo de la Tierra. Entonces esos dos símbolos se unen, se cruzan y se vuelven a separar y a decrecer. Entonces para mí es como solapar dos formas de interpretar la realidad que está ahí fuera, nuestro sistema solar. Una es una observación directa, podríamos decir científica, objetiva de la realidad, que es esta imagen del Sol, y por otro lado tenemos esta interpretación del mismo Sol o del mismo sistema planetario a través de la astrología, que es algo mucho más subjetivo, ¿no? Entonces son dos maneras, dos capas a partir de la misma información o a partir de la misma realidad. Otro de los vídeos que encontramos aquí es el vídeo que se llama Sunset. Este es el único vídeo que ya estaba previamente realizado antes del proyecto. Todo lo demás está concebido para este proyecto aquí en la Casa SEAT. Y este vídeo surgió en el confinamiento, ¿no? En este momento en que estábamos en casa, yo tenía la necesidad de ver el sol directamente y sobre todo sentir una puesta del sol. Entonces lo que pude hacer en casa con los recursos muy simples ha sido como generar mi propia puesta artificial. Vemos que el vídeo empieza con una máscara amarilla y vemos un pequeño jarro de cristal con agua, y en este agua se van cayendo unas gotas que son gotas de yodo. Entonces vemos cómo esta actividad, lo que se va generando visualmente, también es muy parecido a esa actividad solar con las manchas y con las prominencias, ¿no? Entonces para mí era una manera muy artificial y muy casera de poder traer esa puesta de sol dentro de este espacio cotidiano. El vídeo dura 18 minutos y esa máscara amarilla empieza a desvanecer, empieza a fundirse con el fondo de la imagen a partir del minuto 8-19 segundos. Este tiempo es importante porque es el tiempo que la luz tarda en recorrer la distancia que hay desde el Sol, de la superficie solar, hasta la Tierra. Es un tiempo bastante corto, ¿no? Considerando la distancia que tenemos hasta el Sol. Y es una velocidad que también sale mencionada en el vídeo que está al lado de Sunset, que es un vídeo básicamente textual. En ese vídeo lo que hago es, a partir del texto, narrar, hilar diferentes historias que tienen que ver con todo este proyecto, sobre el Sol, sobre los fósiles, los tiempos pasado, presente, futuro, la relación que tenemos con los fotones, las posibilidades que tenemos de futuro a partir de la energía solar. Es simplemente un texto, una narración que permite un poco entrar en todo el proyecto. El recorrido de House of the Sun termina aquí en la planta 1 con esta pequeña instalación. Son 3 placas fotográficas antiguas en las que podemos ver manchas solares y la fotosfera, que es la superficie solar, y básicamente la intención es que pensemos estas imágenes, estas placas también como fósiles, donde los tiempos se acumulan, se anacronizan y podemos ver en la mirada cómo se van sumando.
Os invito a disfrutar de House of the Sun aquí en la Casa SEAT, en el marco del Festival Look Barcelona 2020 y muchas gracias.